En los valles profundos de las montañas de Galicia, donde la niebla se aferra a la tierra como un manto espeso y las leyendas cobran vida, existió una vez un pueblo pequeño llamado Valdelombre. Este lugar, rodeado de bosques antiguos y ruinas, de castillos olvidados, guardaba un secreto que había sido transmitido de generación en generación: la historia del fantasma del caballero sin rostro. Hace siglos, durante la época medieval, Valdelombre era un lugar próspero. Sus habitantes vivían en paz, protegidos por un noble caballero conocido como Don Álvaro de Montemayor. Don Álvaro era un hombre justo y valiente, admirado por todos. Sin embargo, su vida dio un giro oscuro cuando una maldición cayó sobre él. Se dice que en una noche de luna llena, Don Álvaro hizo un pacto con fuerzas oscuras para salvar a su amada esposa, quien yacía en su lecho de muerte. Pero el precio de ese pacto fue terrible. Su rostro fue borrado, convirtiéndolo en una sombra de lo que alguna vez fue. Desde entonces, el caballero sin rostro vaga por los bosques y las ruinas del castillo, buscando redimirse de su pecado. Su presencia se siente en el susurro del viento, en el crujir de las ramas y en el eco de pasos que no pertenecen a nadie. Los habitantes de Valdelombre cuentan que en las noches de luna llena se puede ver su figura fantasmal cabalgando por los senderos, con su armadura brillante y un vacío donde debería estar su rostro. Pero esta no es solo una historia de terror. Es una historia de amor, traición y redención. Una historia que ha sido contada y recontada, pero que nunca ha sido completamente entendida. Hasta ahora, Don Álvaro de Montemayor no siempre fue el espectro que ahora vaga por los bosques de Valdelombre. En su juventud era un hombre de gran honor, un caballero que había jurado proteger a su pueblo y a su familia con su vida. Su esposa, doña Isabel, era una mujer de belleza incomparable y bondad infinita. Juntos gobernaban con justicia y compasión, y el pueblo los amaba. Pero la felicidad no dura para siempre. Una tarde de otoño, mientras Don Álvaro cabalgaba por los límites del bosque, se encontró con una anciana misteriosa. Vestida con harapos y con ojos que brillaban como brasas, la mujer le extendió una mano huesuda y le dijo: «Caballero, tu destino está ligado a las sombras. Buscarás la luz, pero solo encontrarás oscuridad». Don Álvaro, incrédulo, ignoró sus palabras y continuó su camino. Sin embargo, esa noche, doña Isabel cayó gravemente enferma. Los médicos del pueblo no pudieron hacer nada por ella. Desesperado, don Álvaro recordó a la anciana y su advertencia. Corrió al bosque en busca de ella y, tras horas de búsqueda, la encontró junto a un árbol antiguo, cuyas raíces parecían retorcerse como serpientes. La anciana le ofreció un trato. «Puedo salvar a tu esposa, pero a cambio deberás entregarme algo de igual valor». Don Álvaro, cegado por el amor, aceptó sin preguntar. «Lo que sea», dijo. La anciana sonrió y extendió sus manos hacia el cielo. Una luz cegadora envolvió a don Álvaro, y cuando ésta se desvaneció, doña Isabel estaba curada. Pero algo había cambiado. Don Álvaro sintió un frío en su rostro, como si algo lo hubiera arrancado de él. Al mirarse en el espejo de su armadura, descubrió con horror que su rostro había desaparecido. En su lugar, solo había un vacío oscuro y, sin forma, la anciana se rió y le dijo: «Has entregado tu identidad, caballero. Ahora eres un fantasma, condenado a vagar hasta que encuentres la redención». Don Álvaro intentó protestar, pero la anciana había desaparecido. Desde entonces, el caballero sin rostro ha vagado por los bosques, buscando una manera de romper la maldición. Los habitantes de Valdelombre han intentado olvidar la historia, pero cada luna llena, el sonido de su armadura resonando en la noche les recuerda que el caballero aún está allí. Algunos dicen que busca a la anciana para vengarse. Otros creen que busca a alguien que pueda liberarlo de su juramento. Pero nadie sabe la verdad completa, hasta que una noche una joven llamada Clara llegó al pueblo. Clara era una viajera que había escuchado la leyenda del caballero sin rostro y estaba decidida a descubrir la verdad. Con un corazón valiente y una mente curiosa, Clara se adentró en el bosque, siguiendo los rumores y las pistas que la llevarían al encuentro con el fantasma. Clara no era una joven común. Desde pequeña había sentido una conexión inexplicable con las historias de fantasmas y leyendas. Su abuela, una mujer sabia y misteriosa, le había contado innumerables cuentos sobre espíritus atrapados entre mundos, y Clara siempre había sentido que su destino estaba ligado a uno de ellos. Por eso, cuando escuchó la leyenda del caballero sin rostro, supo que tenía que ir a Valdelombre. Armada con un farol y un corazón lleno de determinación, Clara se adentró en el bosque una noche de luna llena. La niebla era tan espesa que apenas podía ver más allá de unos pocos pasos, pero el sonido de pasos metálicos la guiaba.
Cada paso que daba resonaba en su mente, como si el bosque mismo estuviera vivo y la observara. De repente, el aire se volvió frío, y una figura alta y oscura emergió de la niebla. Era él, el caballero sin rostro. Su armadura brillaba bajo la luz de la luna, pero donde debería estar su rostro, solo había un vacío inquietante. Clara sintió un escalofrío, pero no retrocedió. En lugar de eso, habló con una voz firme. «Don Álvaro de Montemayor, he venido a ayudarte». El fantasma se detuvo. Por primera vez en siglos, alguien lo había llamado por su nombre. Lentamente giró hacia Clara, y aunque no tenía rostro, ella sintió que la estaba mirando. «¿Quién eres tú?», preguntó una voz grave y resonante que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. «Soy Clara, una viajera que conoce tu historia. Sé que fuiste maldecido por una anciana y sé que buscas redención, pero para encontrarla debes enfrentar tu pasado». El caballero se quedó en silencio por un momento, como si las palabras de Clara hubieran tocado algo en lo más profundo de su ser. Luego comenzó a hablar. Le contó cómo había hecho el pacto con la anciana, cómo había perdido su rostro y cómo había vagado por siglos, atormentado por la culpa y la soledad. Pero también le confesó algo que nadie más sabía. La anciana no era una bruja cualquiera. Era una entidad antigua, un espíritu del bosque que protegía un secreto ancestral. «Ella me maldijo porque intenté robar algo que no me pertenecía», admitió el caballero. «En mi desesperación quise tomar el poder del bosque para salvar a mi esposa, pero ese poder no era mío para tomarlo». Clara asintió, comprendiendo que la redención del caballero no consistía solo en romper la maldición, sino en enmendar su error. «¿Y si te ayudara a devolver lo que tomaste?», preguntó. «¿Crees que eso podría liberarte?». El caballero vaciló. «Es peligroso. La anciana no perdona fácilmente, y el bosque no olvida». Pero Clara estaba decidida. Juntos se adentraron más en el bosque, hacia el árbol antiguo donde todo había comenzado. El aire se volvió más pesado y las sombras parecían moverse a su alrededor. Finalmente llegaron al lugar. El árbol era aún más imponente de lo que Clara había imaginado, y a sus pies había un pequeño cofre de madera tallada con runas antiguas. «Ahí está», dijo el caballero. «El poder que tomé». Clara abrió el cofre y encontró un cristal brillante pulsando con una luz tenue. Pero antes de que pudiera hacer algo, la anciana apareció. Su figura era más alta y más amenazante que antes, y sus ojos brillaban con una furia antigua. «¿Crees que puedes deshacer lo que se ha hecho?», preguntó con una voz que resonó como Clara abrió el cofre y encontró un cristal brillante, pulsando con una luz tenue. Pero antes de trueno, el pacto fue sellado con sangre y dolor. Clara, sin embargo, no se intimidó. «No vine a deshacer el pacto», dijo. «Vine a cumplirlo. Don Álvaro ha sufrido lo suficiente. Déjalo descansar». La anciana la miró fijamente, y por un momento el bosque entero pareció contener la respiración. Luego lentamente asintió. «Muy bien, pero el precio debe pagarse». Clara sostuvo el cristal en sus manos, sintiendo su energía vibrar como un latido vivo. La anciana, con su mirada penetrante, extendió una mano y dijo: «El precio debe pagarse. Si quieres liberar al caballero, alguien debe tomar su lugar. ¿Estás dispuesta a hacerlo?». El silencio se extendió por el bosque. Clara miró al caballero sin rostro, cuya figura fantasmal parecía más frágil que nunca. Luego miró el cristal y pensó en todas las historias que había escuchado, en todas las almas atrapadas entre mundos que merecían paz. Finalmente asintió. «Sí», dijo Clara con firmeza. «Tomaré su lugar». La anciana sonrió, pero esta vez su sonrisa no era de malicia, sino de aprobación. «Tu valentía es rara en estos tiempos», dijo, «pero no será necesaria. El simple hecho de que estés dispuesta a sacrificarte por otro es suficiente para romper la maldición». Con esas palabras, el cristal en las manos de Clara comenzó a brillar con una intensidad cegadora. La luz se expandió, envolviendo a Don Álvaro, a Clara y a la anciana. El bosque entero pareció vibrar, y por un momento todo fue blanco. Cuando la luz se desvaneció, Clara se encontró de pie frente al árbol antiguo. El cofre de madera había desaparecido, y el aire era más ligero, como si el bosque hubiera sido liberado de un peso invisible. Pero lo más sorprendente fue lo que vio frente a ella. Don Álvaro de Montemayor, ya no como un fantasma, sino como un hombre de carne y hueso. Su rostro, que había estado ausente durante siglos, había regresado. Era un hombre mayor, con ojos cansados pero llenos de gratitud. «Gracias, Clara.
dijo con una voz que ahora era cálida y humana. Has hecho lo que nadie más pudo hacer. Has roto la maldición. Clara sonrió, sintiendo una mezcla de alivio y emoción. No lo hice sola, respondió. Tú también tuviste que enfrentar tu pasado y aceptar tus errores. Eso fue lo que realmente rompió la maldición. Don Álvaro asintió mirando hacia el cielo, donde la luna brillaba con una luz plateada. Ahora por fin puedo descansar. Mi esposa me espera. Antes de que Clara pudiera decir algo más, la figura de don Álvaro comenzó a desvanecerse, transformándose en una luz suave que ascendió hacia el cielo. Clara supo que había encontrado la paz que tanto había anhelado. La anciana, que había observado todo en silencio, se acercó a Clara. Has hecho bien, joven, dijo. El bosque te recordará, y si alguna vez necesitas ayuda, solo tienes que regresar. Clara asintió, sintiendo que su viaje no había terminado, sino que había comenzado un nuevo capítulo. Regresó a Valdelombre, donde los habitantes la recibieron como una heroína. La historia del caballero sin rostro se convirtió en una leyenda de redención y esperanza, y Clara supo que había cumplido su destino. Años más tarde, cuando Clara se convirtió en una anciana, regresó al bosque una última vez. Allí, bajo el árbol antiguo, sintió la presencia de don Álvaro y de todas las almas que habían encontrado paz gracias a su valentía. Y cuando cerró los ojos por última vez, supo que se reuniría con ellos en un lugar donde las leyendas y la realidad se entrelazaban para siempre.